El año pasado la Posta Central se convirtió en el corazón de la batalla contra el COVID-19. Durante los primeros meses del año 2020, el trabajo estuvo orientado principalmente a capacitar a todos los funcionarios, desde los administrativos hasta el equipo clínico, pasando por todos los estamentos, y nos preparamos sobre el manejo de las consultas por COVID-19 y el uso de elementos de protección personal fundamental para poder prevenir la enfermedad de nuestro personal. Se realizaron simulacros, cursos de perfeccionamiento clínico y capacitaciones. En febrero nos preparábamos para activar el código COVID de urgencia, alerta que ponía en marcha flujos, usos de elementos de protección personal, entrega de información a la Seremi y Metropolitana de Salud. Pero lo principal es que nuestros funcionarios tenían cultura de higiene de manos y manejo de pacientes con esta nueva enfermedad. El 23 de marzo llegó el primer paciente COVID a la Posta Central. Durante todo el 2020, el hospital realizó 4.867 atenciones por sospecha o casos confirmados de coronavirus. 1.341 de ellos estuvieron hospitalizados por neumonía por COVID-19. De ellos, 485 estuvieron con ventilación mecánica invasiva y lamentablemente fallecieron 294 personas. El pic de atenciones fue en junio, con 478 casos. En esa misma fecha, logramos habilitar un total de 147 camas críticas, el hospital que más camas críticas tenía en el país. El año que pasó, a pesar de la tremenda presión que vivimos por una pandemia, producto de un virus desconocido, crecimos, aprendimos, fortalecimos nuestra infraestructura y creamos conocimiento. Aprendimos a manejar esta enfermedad. El año 2020 nos exigió reinventarnos, pero sin dejar de lado el desarrollo de los polos para el tratamiento cardio-cerebrovascular, del politrauma y del gran quemado, que somos referentes nacionales, donde la Posta Central presenta importantes avances. Los temas que presentaremos en esta cuenta pública fueron rankeados mediante una consulta ciudadana en nuestro sitio web, espacio participativo que definió el siguiente orden de priorización. Primero, desempeño en pandemia. Segundo, desafíos y proyectos de la institución a desarrollarse. Tercero, recursos y presupuestos. Cuarto, recursos humanos. Quinto, recursos físicos. Sexto, atención usuaria. Serán sus protagonistas quienes se referirán a los avances en cada una de las subdirecciones y áreas a cargo mencionadas. Cardio-cerebrovascular fue una de esas áreas de referencia de nuestro hospital que se volcó al tratamiento de las características neurotrópicas y neuroinvasivas en pacientes con neumonía grave por COVID. Nuestro equipo de neurólogos y neurólogas vigiló la evolución de estos pacientes ante el riesgo de hipoxia, falla multiorgánica y trastornos metabólicos. Otro desafío del 2020 fue responder a las otras patologías neurológicas, principalmente al accidente cerebrovascular, una de las principales causas de morbimortalidad en Chile. Para ello, se inició la especialización de uno de los neurólogos del equipo en neurología vascular y hospitalaria y se actualizó el protocolo de accidente cerebrovascular trabajando con el equipo de neuroradiología intervencional de urgencia. Además, durante el año pasado se comenzó a recibir pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática rota para resolución por neuroradiología intervencional, por lo que se trabajó de forma multidisciplinaria y se entregaron las herramientas clínicas neurológicas a través de reuniones con los equipos de kinesiología, enfermería, unidad de paciente crítico, neurointervencional, neurocirugía y neurología. En su primer año de vida, la unidad de angiografía, creada en enero del 2020, realizó 372 procedimientos endovasculares. Con el angiógrafo más moderno de la red pública de salud, se trató a 41 pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorragias subaracnoideas por aneurismas cerebrales rotos. 50 pacientes con tratamiento endovascular de hemorragias activas fueron manejados en forma mínimamente invasiva, con altas precoces y menores costos. También se trataron 8 pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo,
siendo el primer hospital público donde se realizaron trombectomías aspirativas y trombolisis dirigidas por catéter, todas estas en pacientes COVID-19. Hacia fines del año se comenzó con el tratamiento de los infartos agudos del miocardio, realizando las primeras 14 coronariografías en la historia del hospital. En el área traumatológica, en plena crisis de la pandemia, hubo una redistribución de los traumatólogos que armaron una patrulla respiratoria para apoyar a otros servicios en la atención de pacientes con necesidad de cuidados médicos. Con el pasar de los meses, las consultas y la producción de traumatología se empezó a recuperar para atender una demanda creciente de fracturas de columna, pelvis y también fracturas expuestas. A principios del año 2020, nuestra unidad de quemados fue remodelada, mejorando su climatización y otros aspectos básicos para un buen funcionamiento. En este periodo, y a pesar de las difíciles condiciones que aún vivimos, nuestro servicio registró 241 egresos, el mayor número de pacientes grandes quemados dados de alta en la historia de nuestra unidad. La producción quirúrgica se duplicó. De julio en adelante operamos desde 50 cirugías a 100 cirugías mensuales. Esto gracias al trabajo mancomunado entre Pabellón Quemados y Pabellón Vales. Todo esto en medio de esta gran pandemia. Durante el año pasado, la UPC de Quemados se fortaleció aumentando el número de camas críticas, 10 camas en UCI, 11 camas en UTI y además sumando una oferta de camas variable en UCI Vales. Esto nos permitió dar mayor rescate a los pacientes grandes quemados en el país. En este contexto, la unidad de quemados se consolidó también en distintas técnicas quirúrgicas, como el microinjerto MIC o la microcirugía, lo cual hoy es un gold standard en el manejo de la cirugía reconstructiva, tanto en grandes quemados como en pacientes de trauma. Esto nos ha llevado a mejorar nuestros índices, por ejemplo, de amputación en pacientes grandes quemados, desde un 6% en los años cercanos al 2010 a un 2% actualmente. Hoy además somos el grupo que tiene más cirujanos plásticos en el servicio público y la microcirugía hemos logrado resultados tan óptimos como sobre un 90% de sobrevida de colgajos, lo que se ve en centros de gran volumen a nivel internacional. Esto nos ha llevado a trabajar de manera mucho más organizada e integrada con el resto de los equipos quirúrgicos de nuestro hospital, como son con el equipo de neurocirugía, traumatología y cirugía general. La rehabilitación para nosotros también es un foco de mucha importancia. La hemos incluido de manera precoz en nuestros pacientes a través de un trabajo transdisciplinar con el equipo de medicina física, incorporando distintas estrategias como Motomed y la incorporación activa en pabellón del equipo de kinesioterapia. Y esto nos proporciona pacientes que van a tener un mejor pronóstico funcional una vez que retornen a sus lugares de origen. El año 2020 marca el inicio de la integración de nuestra unidad a un trabajo transdisciplinar de alta complejidad en beneficio de los pacientes de toda la institución. Hoy, la posta central cuenta con una de las urgencias más grandes de todo el país. En el año 2020 comenzaron los trabajos de remodelación y de habilitación de 520 metros cuadrados para la atención de pacientes. Con la recuperación de la antigua sala de espera de urgencia, con acceso por la calle Portugal, se sumaron 30 lugares más de atención provistos de equipamiento, redes de oxígeno, aire comprimido y personal clínico con rendimiento para pacientes de moderada complejidad. En total, el servicio de urgencia cuenta con 5.350 metros cuadrados y 108 espacios de atención de pacientes distribuidos entre la Torre Ballet y la recién equipada extensión de urgencia. Cuando comenzó la pandemia, armamos un flujo diferenciado entre pacientes con patología respiratoria y no respiratoria, además de un triaje de avanzada, lo que nos permitió complejizarnos. Así, con el aumento exponencial de los pacientes COVID, el pasillo 3 del sector de la urgencia Ballet pasó a ser un área crítica de alta complejidad con 9 camillas adicionales y se aumentó el número de personal por pacientes COVID positivos con neumonías graves. Pese a todo,
Lo más destacable de estos meses es que nunca se dejó de atender pacientes con urgencias con otras patologías, complejizando el manejo del síndrome coronario agudo, el accidente cerebrovascular, el politrauma, incorporando además nueva y mejor tecnología de radiología portátil con 2 ecógrafos portátiles y 2 videolaringoscopios. Implementos de suma importancia para el manejo de pacientes de alta complejidad. Por su parte, la urgencia dental tuvo un destacado trabajo durante la pandemia, siendo una de las pocas urgencias dentales de toda la región metropolitana que se mantuvo con su atención, lo que los hizo merecedores de un reconocimiento por parte de la Superintendencia de Salud. Durante el 2020 realizó 24.000 consultas. En resumen, durante el año pasado en nuestro servicio de urgencia hubo casi 83.000 consultas, con un 2% de pacientes categorizados como ESI 1, 10% de pacientes categorizados como ESI 2, 30% de pacientes categorizados como ESI 3, 57% en categoría ESI 4 y un 0.4% en categoría ESI 5, con un porcentaje de 3.89 de pacientes que se fueron sin ser vistos, con una tasa de hospitalización aproximadamente del 12%. En el año 2020, la urgencia de la posta central demostró un elevado estándar de atención, aún en momentos de alta presión asistencial como una pandemia. El trabajo en equipo fue fundamental para lograr los resultados que tuvimos durante el 2020. Desde que se inició la pandemia, realizamos un comité COVID. Este era un encuentro semanal de control de gestión en el que participaban todos los equipos del hospital, donde se analizan para la toma de decisiones datos estructurales y estadísticos actualizados, nuevos lineamientos, protocolos y mejoras. Fue esta coordinación que nos unió en un momento de gran presión, el factor que nos permitió poner en marcha 6 unidades de pacientes críticos y mejorar el flujo de los pacientes COVID. Tal como explicó antes el director, pasamos de tener 24 camas críticas en marzo a 144 durante el pic de la pandemia, distribuidas en la UCI Ballet, UCI COVID, sector que se recuperó especialmente para la atención en pandemia, y las UCI y UTI del cuarto, quinto, sexto piso del hospital, además de la UCI de Quemados. Fuimos uno de los pocos centros de salud del país que quintuplicó su capacidad y hoy todas esas camas permanecen complejizadas y han sido esenciales en las nuevas etapas de la pandemia. Dado el incremento de pacientes ventilados en urgencia y la necesidad de contar con camas de cuidados críticos en la UPC, además de mantener la atención de pacientes en la urgencia y en la UCI, es que se crea en junio del 2020 la unidad de traslado de pacientes críticos, la cual consiste en un enfermero, un kinesiólogo, capacitado en pacientes críticos y 2 auxiliares para el traslado del enfermo desde la urgencia o una unidad de menor complejidad a una cama crítica. Esta medida disminuyó los tiempos de espera de pacientes por una cama de cuidados complejos y mantuvo al personal, tanto de las unidades de envío y de recepción, dedicados a sus labores y manteniéndolos abocados a sus tareas y sus respectivos servicios. Posteriormente, se profesionalizó aún más el traslado, realizando movimientos de pacientes graves a pabellón, escáner y otros procedimientos. Además, crecimos en equipamiento ventilatorio y contando con los ventiladores que llegaron desde China, más los que adquirimos desde la institución, se creó la unidad de kinesiología intensiva de soporte ventilatorio, donde en el 2020 pusimos en operación 122 ventiladores mecánicos invasivos, 47 ventiladores mecánicos no invasivos y 55 cánulas nasales de alto flujo. En la actualidad, estos números han aumentado un 40% aproximadamente. Las secuelas físicas y psicológicas que presentaban los pacientes exigieron que el equipo completo de medicina física y rehabilitación se reformulara asumiendo como eje central la rehabilitación temprana. Desde mayo de 2020, este servicio aumentó de 1.5 a 7 fonoaudiólogos y de 2 a 6 terapeutas ocupacionales. Además, se generó un equipo kinesiológico de atenciones exclusivamente motoras para dar énfasis a la recuperación de pacientes con COVID grave. Esto nos permitió atender los requerimientos de nuestros pacientes de una mejor forma y acelerar los procesos de alta e incorporarlos lo más rápidamente posible a sus rutinas habituales. Para contribuir a este proceso, se pusieron en acción diversas técnicas de rehabilitación temprana con equipamiento, como la mesa basculante, la Motomed, el Tecle,
electroestimulación y rieles de soporte parcial de peso, fundamentales en la rehabilitación de los pacientes COVID-19. En plena pandemia, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación colaboró en la implementación de la técnica clínica del prono, vigil y sedado, y en conjunto con las educadoras de párvulo y técnicos parvularios de nuestro jardín, se diseñaron cojines de posicionamiento prono para los pacientes hospitalizados y pacientes en servicio de urgencia. Estos modelos fueron replicados en varios centros de salud del país e incluso creamos una alianza con Teletón, quienes a través de sus equipos de ortopedia usaron nuestros prototipos para crear y enviar a otros recintos desde Arica a Punta Arenas. Para proteger tanto a pacientes como a familiares, las visitas fueron suspendidas y debimos enfrentar el desafío de mantener la comunicación con las familias de pacientes hospitalizados con momentos de ajustes y la gran presión de quienes demandaban conocer el estado de sus seres queridos. Implementamos una estrategia para el contacto mediante videollamadas. Los contactos a través de videollamadas comenzaron desde el 30 de abril del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Logramos realizar 2.959 contactos entre nuestros usuarios y sus familiares. Este trabajo se pudo llevar a cabo mediante 9 tablets, 5 entregadas por el MinSal y 4 donadas por la Fundación Reunión, además de 8 teléfonos para videollamadas donadas por el Colegio Médico. El servicio de gestión de camas, normalmente conformado por los gestores y ambulancias, absorbió y potenció los servicios de hospitalización domiciliaria, servicio social, clínica asistencial y equipo de traslado de paciente crítico, pasando a denominarse unidad de gestión de la demanda. Con visitas diarias, altas precoces y un abordaje multiestamental de casos complejos, se mejoró la eficiencia de nuestra institución, disminuyendo los días de estancia media, aumentando los egresos y la complejidad de las camas hospitalarias. En este contexto, el servicio de alta asistida o hospitalización domiciliaria, creado en 2017 y que a comienzos del 2020 contaba con un cupo de 20 pacientes, debido a la pandemia aumentó hasta 70 cupos en diciembre. Eso permitió atender 1.230 personas con un promedio de 11 días de estada y significó una liberación de 9.800 días camas para el hospital. Debido a este crecimiento, Alta Asistida ha ido aumentando su recurso humano de 5 a 25 profesionales, entre los que se encuentran médicos, enfermeras y kinesiólogos, por lo que esperamos llegar a 100 cupos en los próximos meses. En Pabellón, el 2020 fue un año que exigió habilitar uno de los 7 quirófanos con 4 camas para ventilar pacientes COVID-19, con máquinas de anestesia inicialmente y luego con ventiladores mecánicos. Además, tuvimos que disponer de algunos cupos en la sala de recuperación para atender a pacientes de UPC en ventilación mecánica. Para los anestesiólogos, esto significó un reto distinto y fue necesario agregar 2 profesionales más a los 3 que normalmente hacen turno en UAP, ya que 2 de ellos atendieron pacientes en la UPC en el 5º piso entre el 13 de mayo y el 17 de agosto. Para el personal de enfermería, también fue un desafío atender pacientes críticos, ya que debieron aprender el manejo de ventilación mecánica y tratamiento de cuidados intensivos. Durante algunos meses, 8 enfermeros de Pabellón debieron trasladarse a reforzar los turnos de la UPC. Debido a la reorientación de prioridades al tratamiento de enfermos graves COVID-19, en los meses de abril, mayo y junio hubo una disminución de la actividad quirúrgica, retomándose más regularmente recién en agosto del 2020. En marzo del 2020 éramos cerca de 2.000 funcionarios, 88% de funcionarios titulares y contrata y 12% de honorarios. A la fecha somos 2.900 funcionarios, incremento que se explica en la contratación de personal a honorarios para cubrir la apertura de nuevos servicios o para reforzar las áreas clínicas y de apoyo, en especial médicos, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos médicos, internas o internos de enfermería, TENS, entre otros. Esto ha permitido dar la cobertura necesaria a la mayor demanda de pacientes que se ha registrado a causa de la pandemia. Adicionalmente, la dirección del establecimiento dictó medidas de protección para el personal calificado en grupos de riesgo, como son funcionarios y funcionarias mayores de 65 años, madres con hijos menores de 12 años, funcionarias embarazadas o aquellas funcionarias o funcionarios con patologías de riesgo previamente evaluadas por la Subdirección de Gestión Clínica. Un total de 35 funcionarias y funcionarios con un promedio de antigüedad superior a los 30 años
hicieron abandono de funciones acogiéndose a los beneficios de incentivo al retiro voluntario. Mismo proceso que se ha desarrollado desde el año 2016, lo que genera en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública un fuerte recambio generacional, con cargos de personal con edades inferiores a los 30 años. Durante el 2020 se evaluaron 483 enfermeros para certificar conocimientos teóricos, competencias de atención de pacientes críticos en simulación y evaluación psicológica, de los cuales ingresaron entre marzo y diciembre del 2020 un total de 313 profesionales. Por otro lado, como una medida de apoyo a los enfermeros y personal técnico, ingresaron internos de enfermería a quienes se les realizó un paso práctico de colocación y retiro de elementos de protección personal, más una evaluación psicológica. En total, incorporamos 179 internos durante el 2020. En el año 2020 logramos obtener recursos por 84.948 millones de pesos, lejos la cifra más alta para el hospital en su historia, asegurando un 99,97% de ejecución presupuestaria operacional. De este presupuesto, 3.180 millones fueron para inversiones autorizadas a mediados de noviembre, contando solo con 50 días de plazo para su ejecución. Gracias al trabajo coordinado se pudo adquirir y dotar al hospital de equipamiento para potenciar su oferta asistencial, como por ejemplo equipos destinados para el servicio de medicina física y rehabilitación. Está la provisión del segundo estanque de oxígeno, lo cual es un insumo vital para todas las hospitalizaciones de nuestro hospital. Un hecho importante del año 2020 lo constituyó la alianza público-privada. El área privada nos colaboró, entregando diversas donaciones a lo largo del año, como el software de inteligencia artificial para la transmisión de imágenes desde radiología. También aporte a nuestros funcionarios como snorkel con filtros o cámaras aislantes full face. Otros elementos de protección personal, alimentos, artículos de cuidado personal, calzado, entre otros regalos. Las instalaciones del UAP se mejoraron y potenciaron durante el año 2020. A finales de año, la obra más importante fue la construcción y habilitación de la extensión del servicio de urgencia en antiguas dependencias. Además, está el cambio de reja perimetral, de reparaciones menores de servicios y de la reparación de servicios de quemado del sector C. Todo esto con un costo superior a los 451 millones de pesos. Esto se suma a la carpa casino instalada para mejorar las condiciones del lugar donde los funcionarios comen, con capacidad para 74 personas sentadas, lo que ha permitido disminuir los contagios. El 2020 fue el año que puso a prueba nuestra capacidad como hospital de urgencia, pero también fue el año en que sentamos las bases para consolidarnos como un centro de alta complejidad, tanto en las áreas de referencia como en pacientes graves por infecciones respiratorias, enfermedad nueva que estábamos abordando. Nuestro desafío es mantenernos afiatados, desarrollando las mejores prácticas, tanto clínicas como administrativas, y crear en orden y transparencia el mejor entorno para el desarrollo clínico avanzado para nuestros pacientes. Nuestro desafío como posta central es seguir desarrollándonos e incrementando nuestros tratamientos de alto nivel para poder dar satisfacción a todos nuestros usuarios y a nuestros pacientes. La posta central siempre ha cumplido y cumplirá en los próximos desafíos que tenga nuestro país.